un programa donde compartiremos la palabra de Dios. Perfecto Cordero de Dios, único mediador. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorga Él. Buenas tardes a todos y bienvenidos al programa Figuras Bíblicas. Estamos pues con nuestros hermanos en Alicante, tanto José Manuel Garrido como Esbeto Estefanov. Muy buenas tardes a los dos. A todos. Muy buenas tardes, Rodolfo, Dani a los mandos y también al equipo de Radio Luz a las Naciones, allí donde quieran que estén cada uno de ellos, y a nuestros espectadores. Un saludo desde aquí, desde Alicante. Bueno, también tenemos personas dentro de lo que son los espectadores que tú bien dices, José, radioescuchas, y también espectadores a través de nuestra página web en Estados Unidos, también en Estados Unidos, en otro lugar, en Andover, en Chiclayo, en Perú, en Bucarest, Rumanía, en un lugar desconocido, y también en Alicante, en Barcelona, Madrid, Palencia, Pozuelo de Alarcón, en nuestra página web. También tenemos ya en nuestro canal de YouTube a Mariela Graciel, a Alexander Álvarez Cortés, también a Miguel Antonio Cuevas Medina de República Dominicana. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, y en nuestro canal de Facebook pues de momento no tenemos a nadie conectado. Y bueno, pues dar la bienvenida otra vez a todos. Gracias por estar ahí, un cordial saludo desde aquí, desde Cartagena. Y bueno, pues hoy tenemos, como bien esta mañana se nos informaba, en cuanto a lo que es la figura bíblica, y hablamos de algo de, bueno, pues como cada una de las partes que estamos viendo dentro del tabernáculo, que nos apunta también en una dirección. Yo no la voy a decir porque no soy el que voy a llevar el programa, pero sí tenemos a José Manuel Garrido y a Esbeto que nos van a expresar pues con respecto a esta figura, el candelero de oro. Adelante. Muy bien, Rodolfo, como bien has adelantado, esta es la figura que hoy vamos a estar exponiendo, el candelero de oro, ¿verdad? Era una de estas cosas o de estas piezas, ¿verdad?, que encontramos en el lugar santo. Ya hemos entrado por la puerta hace unos programas atrás, ¿verdad?, que tenía una cortina, y llegábamos al atrio, donde encontrábamos el altar de bronce y el lavacro o la fuente de bronce también, antes de entrar por la siguiente puerta que daba acceso al lugar santo, donde ya estuvimos viendo, ¿verdad?, que estaba la mesa de los panes de la proposición, y en la parte izquierda, frente a esta mesa, encontrábamos este candelero de oro, y justamente al frente encontrábamos el incenciario también, que, si Dios lo permite, pues en el programa de la semana que viene lo estaremos viendo. Hoy vamos a estar hablando acerca de este candelero de oro, con sus brazos, forjado con un solo material, de una sola pieza, la necesidad de que estuviese continuamente encendido, de quienes se encargaban de que estuviese encendido. Bueno, tiene una muy buena enseñanza, sabiendo que las cosas que se escribieron
para cada uno de nosotros han sido escritas, y que esto no es algo que quede en el olvido para los cristianos, no es algo que haya quedado en el pasado, sino que tiene una enseñanza para el tiempo presente, en forma de figura bíblica, en forma de sombra. Hoy vemos aquello que había de venir y vemos el cumplimiento de todo esto en la persona de Cristo Jesús. Pero qué bueno, ¿verdad?, es poder ver este tipo de tradiciones, ordenanzas y mandamientos de parte del Señor, ¿verdad?, que a día de hoy los cristianos, como en Cristo Jesús todo ello se ha cumplido, pues no tenemos la necesidad de seguir todos este tipos de ritos, ¿verdad? Aunque hasta el día de hoy, de hecho, para los judíos, y podríamos decir que cualquiera que va a Israel en este tiempo, pues uno de los souvenirs más típicos que hay es este candelero con sus 7 brazos, o con una parte central y 6 brazos. Entonces, bueno, me gustaría, para no dilatar más el programa, en la introducción, leer en 3 partes de la Biblia. La primera de ellas es en Éxodo 25, a partir del versículo 31, donde es el Señor el que le está dando a Moisés la instrucción acerca del candelero. Le dice así: harás además un candelero de oro puro. Labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza. Todo ello una pieza labrada a martillo, dice la Biblia, de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que ya ha sido mostrado en el monte. Bien, aquí encontramos la ordenanza del Señor a Moisés de hacer este candelero de oro. Podríamos ir a Éxodo 37, versículo 17 en adelante, y vemos cómo todo fue hecho según lo que el Señor le mostró en el monte y según la ordenanza del Señor. Me gustaría leer también un poco más adelante en Levítico 24, versículo 1, 2, 3 y 4, donde nos hablan del aceite de estas lámparas, porque una lámpara, si no tiene aceite y está apagada, de nada sirve, ¿verdad? Podemos coger una lámpara, de hecho la palabra del Señor nos dice que nadie coge una luz para esconderla debajo. Entonces, de nada valdría una lámpara si no tiene aceite para que pueda ser encendida y transmitir luz, nos dice la Biblia, hacia adelante. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Me gusta esta palabra, continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Y un versículo más es en el momento, ¿verdad? Un momento solemne en Números capítulo 8, cuando por fin Aarón enciende, ¿verdad?, estas lámparas. Y dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia delante del candelero. Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero de oro labrado a martillo. Desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo
el candelero. Bueno, estas son las porciones que, bueno, yo un poco quería leer. Sé que hay una parte donde empieza a hablar de la flor, de sus manzanas, y donde a lo mejor te has perdido, pero se está hablando de esta artesanía, de estos retoques que tenían cada uno de estos brazos hechos de una forma perfecta, y me gusta, como dice también, de una sola pieza. Bueno, partiendo de esta lectura, yo le doy paso a Esbeto y continuamos con la enseñanza de este candelero de oro. Hola, nuevamente buenas tardes. Un talento de oro. Rodolfo me decía que fuera de antena de que el candelero no tenía medidas. Curioso, pero no tenía medidas. Yo creo que ellos tenían que buscar la manera para que esos 38 kilos aproximadamente de oro les llegara para hacerlo, y yo creo que así lo hicieron. Ni les faltó ni les sobró. Creo que es una buena enseñanza para meditar, que Rodolfo como se suele decir vulgarmente, me soltó la mosca detrás de la oreja. Pero lo que sí es verdad que el candelero tenía entre muchas enseñanzas que todas apuntan al Señor, pero también tenía, para el pueblo de Israel también tenía un símbolo, un recordatorio de cómo el Señor los guiaba, de cómo el Señor iluminaba su camino hacia la tierra prometida, de cómo desde el minuto 1 hasta el último pie que pisó la tierra prometida, ese fuego de noche no faltó. Ese fuego, la Biblia nos enseña que ni la nube, ni el fuego de noche, esa columna de fuego, no faltó durante estos 40 años que estuvieron prácticamente vagando para ellos sin propósito, el Señor con propósito, claro, por ese desierto. El Señor nunca les faltó, nunca les falló, siempre estuvo al lado de ellos, y ese candelero de oro es un símbolo para ellos. Para nosotros sabemos muy bien que tiene que ver con nuestra era presente acerca del Señor Jesús, también tiene que ver con lo que Cristo es para este mundo, pero hay algo muy interesante que también ahora mismo, con esa frase, que alumbren hacia adelante, y delante del candelero de oro estaba la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y creo que es una buena enseñanza de poder saber, más que saber, es de poder entender de que el Señor nos está iluminando el camino hacia la presencia del Señor, hacia esa tierra prometida que Él nos ha prometido una y otra vez en su palabra, y sabemos de sobra que esa luz, aparte de que en nosotros hay una luz por haber conocido al Señor, tenemos una luz en nuestras manos que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la luz de nuestro camino, ella es la que nos enseña, ella es la que nos guía, ella es la que nos lleva, ella es la que nos exhorta, ella es la que de alguna manera nos ilumina ese camino por el cual debemos andar para que nuestro camino esté limpio y para que nuestro camino esté bien iluminado. Y hay una palabra que se repite en el mandamiento que el Señor le dio a Moisés, hay una palabra o una orden que se repite tanto en el candelero como en la mesa de los panes, que era que tenía que estar limpia. Me llamó mucho la atención también esa frase, ¿no? Que dice, sobre la lámpara limpia. La lámpara se encendía por la tarde y se apagaba por la mañana, y después se volvía a encender la tarde siguiente. Y yo supongo que el significado, ¿cuál sería? Pues que en aquel momento en el tabernáculo no habría luz, por la falta de luz diurna, creo. Entonces la lámpara se encendía para que esto siempre estuviera iluminado, ese tabernáculo, ¿no? Y bueno, José, por esta intervención hasta aquí, pero sí me gustaría recalcar esto, ¿no? De que ella iluminaba hacia adelante. Para mí esto es lo que yo esta tarde, entre otras cosas, me he podido entender de ese pasaje, es que la luz nos ilumina ese lugar santísimo, esa presencia de Dios, para que el Señor nos guíe hacia su presencia hasta que lleguemos allí. Claro, tú fíjate, estamos hablando que de una forma continua estaba alumbrando, como bien nos ha dicho Esbeto, en los momentos de más oscuridad, es decir, prácticamente en la noche, y era apagada por la mañana. Y claro, también nos habla de la necesidad de alumbrar en medio de la oscuridad. Tenemos que tener en cuenta que este lugar santo también era llamado el lugar
de Ruñón, ¿verdad? Y nos hace este simbolismo en el que podemos acercarnos a la presencia del Señor. De hecho, estuvimos viendo la mesa de los panes de la proposición y cómo los panes, el Señor dijo, mira, cada pan representando una de las tribus, representando al pueblo del Señor. Y aquí también encontramos una representación del pueblo de Dios, pero unidos ¿a quién? Unidos a Cristo Jesús, ¿verdad? Este candelero tenía 6 brazos, tenía 7 brazos, pero en verdad uno no era un brazo, uno era el brazo central, por así decir, del cual salían 3 para cada lado. Entonces algo que nos habla también es que hay un brazo que es central, y a él estamos arraigados, a él estamos unidos cada uno de nosotros. Me gusta cómo hace énfasis en una sola pieza. Y es que con Cristo Jesús, en Cristo Jesús, nosotros hemos sido hechos uno, ¿verdad? No estaba puesto con tornillos ni con ningún tipo de raje, era una sola pieza hecha a base de martillo. Y tú fíjate, me gusta ver esta parte de este brazo central, que era el único que estaba unido con la base, ¿verdad? A él se sujetaban el resto y se sujetaban con un propósito, y es para dar luz. Y como bien decías, Beto, para alumbrar hacia adelante, alumbrar hacia el Señor, alumbrar hacia la presencia. Y yo cuando estaba viendo un único brazo al cual nosotros estamos unidos con el propósito de dar luz, ¿verdad? Yo recordaba las palabras de Jesús en Juan 15, ¿verdad? Cuando nos dice, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos, vosotros sois las ramas. Y en cierta manera este candelero nos está hablando de esto. Él es el centro y cada uno de nosotros somos como estas ramas o somos como estos brazos que a día de hoy podemos iluminar, pero ¿sabes por qué? Porque tenemos aceite, porque Dios ha puesto aceite en nuestras vidas. Y este aceite es una representación del Espíritu Santo, ¿verdad? Dante Rodolfo nos decía que es curioso porque no vienen medidas con respecto a este candelero. Y qué bueno, ¿verdad? Que el Señor también nos da sin medida, y nos da de su aceite, nos da de su unción, con un propósito, es que tú y yo estemos alumbrando en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, y alumbramos, ¿sabes por qué? Porque Cristo Jesús es luz, porque Él sigue alumbrando como este único brazo central de quien tú y yo hoy somos sustentados, en quien hoy cada uno de nosotros somos sujetos. Porque Jesús, cuando está hablando en Juan 15 acerca de la vid verdadera, dice, vosotros sois los pámpanos, y nos habla del pámpano que lleve fruto. Y el pámpano que lleva fruto precisamente tiene que ver con este brazo también que está transmitiendo luz, que tiene una vida espiritual, que depende del Espíritu de Dios y que enfoca con su luz hacia adelante, enseñándonos y mostrándonos el camino a la presencia del Señor. Porque si tú te fijas un poco, el tabernáculo tenía una forma alargada, donde entraba un hombre siendo pecador, reconociendo su pecado por la puerta con un animal, y el propósito era poder llegar hasta el final, ¿verdad? Hasta la presencia misma del Señor, donde ahora cada uno de nosotros en Cristo Jesús tenemos entrada libre y gratuita. Ya no solamente aquellos que servían en el templo, ¿verdad? O en el tabernáculo, sino ahora cada uno de nosotros podemos llegar. Y nos podemos ver identificados en cada una de estas paradas que estamos haciendo dentro del tabernáculo. Entonces me gusta mucho también como dice. Resumir todo en los minutos que nos quedan. Que acompañen, más bien que acompañen es que verifiquen que en realidad es así. Yo tengo 2, 3 y de ahí me quedaré porque no. Pero Jesús decía en Juan 8:12, decía, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, y llama a la luz que es la luz de la vida, ¿no? O sea, la luz que Cristo nos da es una luz que nos da vida, no es solamente una luz que nos ilumina y ya está, sino que es una luz que nos da vida. ¿Por qué? Porque nos ilumina algo que siendo pecadores practicantes no veíamos. Siendo hombres naturales, siendo hombres carnales, siendo hombres sin Dios en nuestra vida, no veíamos esta vida. Esta vida no la conocíamos, esta vida la vimos y la conocimos, la vida que viene del Señor, cuando nos acercamos a Él. Cuando yo recuerdo el día que el Señor se me presentó, el Señor estuvo detrás mía bastante tiempo hasta que me llevó a sus pies, pude reconocerle y ocurrió algo en mi vida que hoy doy fe de ello, y viene en Juan 4, en el versículo, yo quería leer el versículo 19 porque en mi vida ocurrió exactamente lo contrario de lo que pasó aquí, porque aquí el Señor mismo está diciendo,
En el 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es la condenación? El Señor mismo está contestando cuál es la condenación del hombre. Es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y a mí me pasó lo contrario. Yo no huí de la luz. Hubo momentos que me resistía, pero lo que sí es verdad que llegó el momento cuando el Señor me convenció de pecado, el Espíritu Santo llegó a mi vida, me convenció de pecado y me hizo sentir sucio espiritualmente, me hizo de alguna manera darme cuenta de que de la manera que yo vivía no era la correcta, me hizo sentir, es una palabra fuerte, pero me hizo sentir mal. Como que te ves y hueles mal, digo, yo no quiero ser así. Entonces, en ese momento no amaba lo que yo hacía. Yo no amaba esa vida que yo tenía, que tanto tiempo había resistido en dejar. Yo en ese momento no. Y ese fue el instante en el que yo me acerqué a la cruz, a la luz del Señor. ¿Por qué? Porque en ese momento yo odiaba. Yo lo que vi, lo que el Señor me hizo ver en mi vida, lo aborrecí. Por lo tanto, me acerqué a Él y me daba igual que se me descubriera, que dijera, Señor, soy así, Señor, perdóname, porque he hecho aquello, porque he hecho lo otro, porque he hecho tal. No, en ese momento, y en ese mismo momento el Señor iluminó mi vida, y yo puedo decirte que cuando el Señor me abrió los ojos, yo pude ver, no pude ver todo, evidentemente, por eso está el caminar de día a día para madurar y para crecer en el Señor, pero en ese mismo instante yo comprendí, yo empecé a ver, a sentir y a entender algo que jamás había visto, entendido y sentido, que era que el Señor era real y que su luz acababa de iluminarme. Qué bueno, ¿verdad? Esta es la realidad. El Señor es el que nos ha iluminado, es decir, alumbramos, no con luz propia, ¿verdad? Muchas veces decimos, sino con la luz que ya ha resplandecido en cada uno de nuestros corazones. Hay unas palabras o unos objetos, ¿verdad?, que vemos ahí, que a simple vista, bueno, yo por lo menos no sabía lo que era y lo he tenido que mirar, ¿verdad? Dice en Éxodo capítulo 25, cuando estamos viendo que el Señor le dice lo que tenía que hacer a Moisés acerca del candelero, le dice el versículo 38, también sus despabiladeras y sus platillos de oro puro, de un talento de oro fino, lo harás con todos estos utensilios, ¿verdad? Y yo encontré esta palabra de sus despabiladeras. Digo, bueno, ¿qué es esto, verdad? ¿Qué nos está hablando aquí? Bueno, pues la verdad que me gustó mucho, ¿verdad? Porque el pábilo tiene que ver con el carboncillo este negro que sale encima de la mecha después de que lleva un tiempo ardiendo, ¿verdad? Entonces era necesario estas despabiladeras para quitar ese carboncillo y que otra vez volviese a prender la mecha y diese la llama como verdaderamente tenía que darla. Y digo, tú fíjate, qué bueno, ¿verdad?, que Cristo Jesús en este tiempo presente a cada uno de nosotros es el que nos despabila, es decir, es el que limpia nuestras vidas, es el que quita aquello que ya huele a quemado, ¿no? Esta expresión a veces la vemos entre nosotros, ¿no? Ese está quemado, pero lamentablemente no está quemado por resplandecer la luz de Cristo, sino está quemado pues por poner su mirada en lo que no tiene que ponerlo muchas veces. Pero sí que es cierto, ¿verdad?, que los hijos de Dios necesitamos un renuevo diario. ¿Para qué? Para poder seguir alumbrando. Yo recordaba las palabras de Pablo a los Efesios en el capítulo 5, versículo 14, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y digo, qué bueno, ¿verdad? Esto tiene que ver, es decir, tiene que ser Cristo el que nos alumbra a cada uno de nosotros. Entonces estas despabiladeras, que eran de oro, de un talento de oro, ¿verdad?, eran utilizadas para ello. Y digo, tú fíjate, ¿qué necesidad tengo yo de no resplandecer por mis propias fuerzas? Porque cuando yo quiero hacer algo por mis propias fuerzas, pues voy a terminar un poco quemado. Y me voy a encontrar, ¿verdad?, que el Señor tiene que venir a cortar aquello que está mal con un propósito. ¿Ves? Otra vez tiene que ver con aquello de Juan capítulo 15, que dice que el Señor, aquella rama que da fruto, ¿qué va a hacer? La va a limpiar para que dé más, ¿verdad? Y aquel pábilo que está alumbrando bien, el Señor, ¿sabes qué hace? Hace lo mismo, viene
le quita aquellas partes quemadas, aquellas partes desgastadas, para que siga alumbrando más. Y encontré un versículo muy bonito, seguramente alguien ya lo podrá tener en mente, en Isaías capítulo 42, cuando nos habla acerca del siervo del Señor, dice el versículo 2, dice, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, dice el versículo 3, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Y digo, qué bueno, ¿verdad? Que el Señor, aquel pábilo que ya simplemente está humeando, dice que no lo va a pagar, que Él se va a encargar para que pueda seguir transmitiendo luz. Y seamos sinceros, ¿verdad? En algún momento en nuestra vida cristiana nos hemos visto en esta debilidad, en la que simplemente hemos visto nuestras vidas y decimos, uff, qué poco aceite tengo. Qué poca fuerza tengo yo en la llama. Sin embargo, nuestro bendito y fiel sumo sacerdote, que se encarga de despabilar, ¿sabes qué hace? Pues precisamente eso, limpia nuestras vidas y ¿sabes qué echa más aceite. Y aquí encontramos un renuevo del Espíritu, que era continuo también en estas lámparas. De continuo se echaba aceite de oliva puro. Y de continuo el Señor viene a que tú y yo tengamos un renuevo por medio del Espíritu. Sabéis que yo no soy de recomendar muchos libros, pero hay un libro, el del Progreso del Peregrino, muy sencillo, muy fácil de leer, pero dice que Peregrino, dice, ya lleva un tiempo caminando y llegó a casa de intérprete. Intérprete dice que le mostró unas visiones, y en una de estas visiones era una chimenea que estaba echando fuego, estaba calentando, a pesar de que había alguien que le estaba echando con un fliflí o con lo que fuese en aquel tiempo un poco de agua. Decía que este fuego seguía ardiendo y ardiendo y ardiendo. Y Cristiano le dice al intérprete, bueno, ¿cómo es posible esto? Dice, bueno, dice, ve por detrás y mira. Y dice que se asomó por detrás y encontró que detrás de esta chimenea había alguien que estaba echando continuamente aceite para que el fuego se avivase más y más y más, ¿no? Y la explicación que el intérprete le decía, esta es la vida del cristiano. Tiene que estar ardiendo de continuo, el enemigo va a venir a echar agua, el enemigo va a venir a hacer su obra, pero Dios mismo se encarga de que no nos falte aceite a ninguno para poder seguir ardiendo. Y tiene mucho que ver con este candelero, ¿verdad? Donde cada uno de nosotros como cristianos encontramos nuestro lugar y encontramos este deseo de alumbrar hacia adelante, de manifestar la presencia del Señor, de que sea alumbrada la entrada y sin embargo, ¿verdad? Encontramos estos momentos de cansancio, momentos de desesperación, de desilusión. Yo no lo sé ahora mismo, ¿verdad? Pero sí que es cierto que en algún momento de mi vida yo me he visto así, a punto de ser simplemente un pábilo que humeare. Y ahora está diciendo, no te preocupes, que el siervo del Señor no se va a cargar de destruirlo. No importa si eres un pábilo que humea, el Señor se está preocupando por ti. Y el Señor está echando aceite continuamente, está quitando aquello que está quemado para poder seguir alumbrando. Y el Señor, fíjate, ¿verdad? Aparentemente es que son cosas que las leemos tan rápido, no hay sus despabiladeras de oro, de tal. Pero qué enseñanza, ¿verdad?, tiene para este tiempo presente. Y con certeza, alumbrando hacia adelante, con un propósito, no para cualquier lado, no. Es que el Señor lo ha hecho todo perfecto. Ahí entramos tú y yo, dentro de la obra perfecta del Señor. Y no sé por qué, ¿verdad? Porque nosotros, imperfecciones muchísimas, pero es que es Dios el que se encarga de manifestar su gloria y su poder en cada uno de nosotros. Pues amén. Yo recordaba, simplemente quería recomendarlo, es un pasaje interesante. Hace un tiempo se nos compartió aquí en Alicante viene en Zacarías, en el capítulo 4, donde habla del candelero de los dos olivos, una visión que tuvo el profeta. Es muy interesante, donde el profeta vio un candelero de sus 7 brazos y que tenía 2 tubos donde se vertía aceite de 2 olivos, y esas 2 personas que representaban los olivos, en el versículo 14 dice, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra, y en ese momento eran pues Josué y Zorobabel, ¿verdad? Eran esas 2 personas, y ese pasaje acompaña y verifica de que mediante el aceite que tenemos nosotros, esa unción que viene de Dios, esa luz siempre va a estar encendida. Y yo, para terminar, simplemente quería leer 2 pasajes que en la palabra nos anima siempre a seguir viviendo en luz y seguir caminando en luz. Y me gustaría solamente leer en 2 Corintios 4, en el versículo 6, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,
es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí vemos que el apóstol Pablo está diciendo, de la misma manera que hubo esta explosión, la luz, sabemos más o menos a la cantidad de velocidad que viaja, es exageradamente. Estamos hablando de que un momento Dios dijo, hágase la luz, y fue en un instante, en un segundo, hubo una explosión, se llenó todo de luz. Pues de la misma manera dice el apóstol Pablo que el Señor iluminó nuestra vida, nuestro corazón. No fue una iluminación como los hay los reguladores que va de poco a poco, sino que hubo una explosión de tinieblas en luz en ese mismo momento, aunque sabemos que la palabra de Dios está hablando de la aurora que está aumentando hasta que el día sea esclarecido, pero bueno, yo creo que es otra enseñanza. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo... Y tremenda, Sí, muy buena, muy buena. Pero aquí está diciendo que de la misma manera que hubo este resplandor instantáneo, momentáneo, de esta misma manera el Señor resplandeció en nuestros corazones. Y para concluir, me gustaría leer en Primera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 5, 6 y 7, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aquí vemos al apóstol Juan animando y recordando. Ese es el mensaje que hemos oído de la boca de Jesucristo, que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. No hay ninguna tinieblas en él. Y si nosotros decimos, si yo digo que ando en luz y digo que tengo comunión con él, en mi vida no puede haber ningún momento de tinieblas. Es decir, no puedo tener oscuridad. En mi tabernáculo no puede haber ni una tarde que esa luz no esté encendida para iluminar. Mi vida no puede estar incluso de noche, entre comillas, lo que representa la luz del tabernáculo, en tinieblas. Y ese es el resultado que tenemos los cristianos, las personas que andamos en luz y que decimos que estamos en comunión de una sola pieza, como bien José decía, es que tenemos comunión unos con los otros. Es decir, vamos a figurarlo de esta manera, yo puedo ser uno de estos brazos que está unido a la vid, pero tengo a José que está unido a la misma vid, y él no es otra pieza, y yo no soy otra pieza, somos una misma pieza, y dice que tenemos comunión unos con los otros, y el resultado ¿cuál es? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y solamente acabo de recordar cuando Job, ¿os acordáis de Job? Cuando el Señor sanó a Job, cuando Job se puso a orar por sus amigos, cuando Job empezó a interceder por sus amigos, cuando él se preocupó por ellos, decir, voy a dejar justificaciones, voy a dejar al lado todo lo que yo pienso, lo que opino, lo que he escuchado, hay buenas enseñanzas de lo que ellos también le decían. Dice que en el momento que él se unió al Señor a interceder por sus amigos, fue sanado y restaurado en todo lo que Dios le restituyó todo lo que había perdido por intervención de Satanás, ¿no? Y aquí vemos ese mismo versículo que nos está animando a andar en luz, y nuestra realidad, nuestro día a día, donde se ve cómo es nuestra vida en luz, cómo es nuestra lámpara, si este pábilo está vivo, si esta ceniza, si está quitado, este carboncillo, como se le llama, que se junta, es que tenemos comunión unos con nosotros. Comunión, y en esa comunión hay mucho que hablar. Hay comunicación, hay cariño, hay amor, hay preocupación, hay detalles. La Biblia habla de un cariño entre hermanos, no de un amor. Somos hermanos, sí, pero hay hermanos muy distantes. Hay hermanos que viven cerca y viven muy lejos, uno de ellos. Aquí es que no quiero seguir, porque la verdad que podríamos hablar tanto. Y eso es lo que yo animaba a todo hermano que nos está escuchando y toda hermana, que Dios es luz y nosotros tenemos que ser hijos de luz. Pues sí, simplemente, Rodolfo, yo por concluir, un último pasaje apoyando lo que nos está hablando Esbeto. Juan capítulo 1, ¿verdad? Versículo 4, está hablando acerca de Cristo y dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Que hoy nuestras lámparas encendidas, tenemos victoria
Y sea cual sea las tinieblas o la oscuridad por la que hoy estemos atravesando, ¿verdad? Qué bueno que el Señor ha resplandecido en cada uno de nosotros. Y el estar unidos a Cristo nos hace ser hermanos. Como bien nos ha dicho, somos diferentes brazos, pero una sola pieza en Cristo Jesús. Un solo cuerpo, ¿verdad? Donde Él es el principal, donde Él es la cabeza. Y de ahí, de Él depende todo cuanto hoy somos. Pero no quería, ¿verdad?, concluir el programa de hoy sin dejar claro, ¿verdad?, esta necesidad de la comunión del Espíritu Santo. El aceite representaba al Espíritu Santo y recordaba a Pablo a los Corintios en su segunda carta, el último versículo, cuando él se despide, dice: la comunión del Espíritu Santo, la comunión del Espíritu sea con todos vosotros. Amén. Y este es mi deseo, que hoy como hermanos podamos estar unidos por medio del Espíritu del Señor, y así vamos a poder resplandecer continuamente hacia adelante. Amén. Muy bien, pues concluimos el programa Figuras Bíblicas con esta enseñanza que hemos podido recibir hoy. Y con respecto a lo que al principio hablábamos, de que no se dieron medidas, las medidas del candelero de oro, en Juan capítulo 3, versículo 34 nos dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Y ahí vemos, como bien hemos estado escuchando, Cristo es la luz del mundo, esta palabra que José nos ha hablado del Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 4, porque en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cristo es la imagen ungida de Dios, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Colosenses capítulo 1, versículo 19, plenitud o totalidad de la deidad. Colosenses capítulo 2, versículo 9, plenitud de gracia y verdad. Juan capítulo 1, versículos 14 y 16, plenitud de bendición por el Evangelio. Romanos capítulo 15, versículo 27, plenitud de gozo. Juan capítulo 15, versículo 11, plenitud del Espíritu. Juan capítulo 4, versículo 34, capítulo 14, versículo 16 y versículo 18, Efesios capítulo 5, versículo 18, y plenitud de fe en certidumbre. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22, porque Dios no da el Espíritu por medida, ¿verdad? Entonces veremos algo tremendo lo que Dios quiere hacer. Y con respecto a, como bien hemos escuchado, a su iglesia, que somos la luz en el mundo, ¿verdad? Actualmente somos aquello que el apóstol Pablo le habla a Timoteo: columna y baluarte de la verdad, ¿verdad? Él le enseña y le dice de cómo tiene que conducirse en la iglesia del Dios viviente, y dice columna y baluarte de la verdad. Está hablando de aquellos que sostenemos la verdad aquí en la tierra a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, si ese Espíritu Santo ha sido dado sin medida a la iglesia. Qué bonito, ¿verdad?, el poder recibir y pedirle a Dios con todo nuestro corazón que nos dé sin medida, ¿verdad?, para que esas fuentes de agua viva fluyan en nuestro interior y que puedan salpicar y que otros tengan sed al mismo tiempo de poder beber de la fuente del agua que es Cristo Jesús. Llegamos al final. Quería dar estos datos, ¿verdad? Si ahora los pasaré a Facebook y a YouTube para que los podáis apuntar. Y terminar, pues como siempre terminamos, dándole gracias a Dios por su palabra. Esbeto decía de que no quería liarse más porque tenía mucho de poder compartir ahí. La verdad que son temas para poder estar y disfrutar. Pero yo creo que la esencia, ¿verdad?, en cuanto a lo que es el candelero de oro ha quedado. Y ya pasaremos en el próximo miércoles a la siguiente figura bíblica. No queremos decirlo, pero ya te lo puedes imaginar. Si estudias el tabernáculo, ya te puedes imaginar la figura bíblica que podremos escuchar el miércoles que viene, si Dios lo permite. Así que sin más, terminamos orando, familia. Señor, gracias por tu palabra, Señor, por haber tenido entendimiento a tus hijos acerca de ella, Señor. Señor, gracias por preocuparte por nuestras vidas, Señor, porque tú te encargas de limpiarnos, Señor, te encargas de espabilar a nuestros corazones, Señor, con un propósito, y el poder alumbrar, Señor. Señor, gracias por haber resplandecido en nuestros corazones cuando estábamos llenos de tinieblas. Tu vida llegó a cada uno de nosotros, Señor, y hoy podemos alumbrar en medio de la oscuridad, Señor. Señor, gracias porque hoy podemos disfrutar de tus cuidados, Señor. Tú eres el que cuida de la iglesia, eres el que cuida del pueblo, Señor. Tú eres el que cuida de cada uno de tus hijos, Señor, por lo cual hoy podemos estar delante de ti, Señor. Sí, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por habernos amado tanto, Señor. Es que no merecíamos nada, Señor, pero hoy en ti lo tenemos todo, Señor. Y gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos lleva a tener comunión unos con otros, Señor, que nos guía hacia la verdad, Señor,
que nos da un mismo sentir a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a tener el sentir de Cristo, Señor, donde cada uno no mira por lo suyo propio, sino que mira por lo que es de Cristo, Señor. Tú nos has puesto en la iglesia con un propósito, y no nos importa el lugar, Señor, no buscamos cargos, no queremos ministerios de hombres, Señor, sino queremos lo que tú nos das y lo que tú tienes para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, gracias por ese templo, Señor, por ese tabernáculo que hoy tiene una enseñanza para este tiempo presente, en el que Cristo Jesús es la cabeza de todo. Y mediante Él hoy podemos acercarnos al Padre y alcanzar complacencia, alcanzar el agrado del Padre, Señor. Sí, Señor. Gracias por nuestro único y bendito y fiel sumo sacerdote. Gracias por Cristo, Señor. En el nombre de Cristo, gracias por todo, Señor. Amén. Gracias por tu presencia. Amén. Pues muchas gracias le damos a Dios y también a vosotros por haber estado con nosotros y habernos compartido este programa, Figuras Bíblicas, el Candelero de Oro. Y damos plazo, lo emplazamos para el próximo miércoles, si Dios lo permite, pues volveremos con el tabernáculo y también, bueno, pues informar de que estos días tendremos visita allí en Alicante. José, Esbeto, ¿quién tenemos de visita? Bueno, pues tenemos de visita a Loel Brunner. Como he dicho, Loel Brunner, es que lo he dicho muy rápido, estará con nosotros unos días, desde el jueves hasta el domingo estará con nosotros, así que nada, vamos a disfrutar de esta visita. Imagino que grabaremos los estudios o las reuniones que tengamos y si Dios lo permite, bueno, pues lo compartiremos también con todos vosotros. Pues que Dios os bendiga con la visita de Loel Brunner, nos veremos Dios mediante allí alguno de los días y bueno, como tú bien dices, José, pues procuraremos tener las grabaciones de los estudios que nos deja. Es un hombre muy querido, un hermano muy querido en Radio Luz a las Naciones por toda la audiencia, tanto de Facebook, YouTube y a través de nuestra página web, así que haremos lo posible para poder compartir con vosotros los estudios de Loel y bueno, pues daros un fuerte abrazo desde aquí virtual, familia. Fuerte abrazo, familia, que Dios os bendiga. Igualmente, que Dios os bendiga. Llegamos al final ya del programa Figuras Bíblicas, el Candelero de Oro, con gran enseñanza que hemos podido recibir en este día. Repetiros que nosotros nos vamos del directo, pero la programación continúa las 24 horas del día en nuestra página web www.fmradioluz.com, donde hay una pestañita que pone una Biblia para ti. Puedes pinchar, se te abre un formulario, lo rellenas, nombre y apellidos, la dirección donde quieres que te la enviemos y rápidamente te enviaremos un ejemplar de la Palabra de Dios, una Biblia para que puedas disfrutar de estos programas en directo con nosotros y puedas deleitarte en la ley del Señor. Un fuerte abrazo, que Dios os bendiga y recuerda algo, lo mejor aún está por venir. Desde aquí, desde Radio Luz a las Naciones en Cartagena, que Dios os bendiga. Solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Él es la propiciación, perfecto Cordero de Dios, único mediador, último sacrificio. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó.
todo.